Hola, profe. Bueno, ahora le voy a explicar mi prueba. Bueno, la primera parte dice determinar y dibujar los elementos de simetría. Entonces, acá están las dos moléculas. Está la primera y ahí está la segunda. Entonces, en la primera tenemos un elemento de simetría que es un eje de simetría C2. Básicamente, si rotamos eh, esta parte de la molécula, se puede superponer con esta. Entonces acá tenemos un carbono simétrico y acá también, pero al tener el eje de simetría em, se convierte en una molécula kilo, por lo tanto esta parte de la molécula pasa a ser químicamente equivalente con esta de acá. En la segunda tenemos un plano de simetría. También contamos con los dos carbonos asimétricos, pero al tener un plano de simetría se convierte en una molécula meso. Por lo tanto, deja sus carbonos asimétricos ya no tienen efecto. Y como tenemos un plano de simetría acá, estos protones igual van a ser, o sea, esta parte de la molécula va a ser equivalente a esta de acá. Después tenemos simular los espectros H1 y C13. Y comente las diferencias entre el espectro y las dos moléculas. Entonces, bueno, ahí están las simulaciones. Esta es el espectro H1RMN para la primera molécula. Ahí está para la segunda. Y bueno, dado que eh, bueno, ambos espectros son idénticos. Las moléculas entre sí son diastereoisómeros. Por lo tanto, bueno, gracias a los elementos de simetría ya mencionados, los ambientes químicos de cada uno de los protones van a ser idénticos. Tanto de una molécula, o sea, tanto de una parte de la molécula a la otra como en las dos moléculas, como entre las dos moléculas. Bueno, acá está la simulación de los espectros de C13 para la primera molécula y para la segunda. Y bueno, aquí tenemos el mismo caso. Gracias a los elementos de simetría, los ambientes químicos para los carbonos van a ser idénticos. Y para los protones también. Ya, a ver, después dice... Ya, explicar la técnica. Bueno, ahí está bien explicada la técnica y ahí está su referencia. Y después dice... ya, después dice asignar señales al espectro de protones, discutiendo los desplazamientos y las multiplicidades. Entonces... acá lo tengo. Entonces aquí tenemos... entonces... Bueno, hacia los elementos de simetría, acá remarqué todos los protones que son químicamente equivalentes, que tienen los mismos ambientes. Por ejemplo, este de acá
con este de acá, color rojo, en azul, este de acá, amarillo, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, para la señal a campo más bajo tenemos el 2,3, que es el metilo que está acá. Y el que está a campo más alto, dado que es el más cercano a este grupo atractor de carga. Bueno, el grupo carbonilo va a desapantallar a los hidrógenos del metilo y eso va a aumentar su frecuencia, ya que va a estar más desapantallado. Bueno, a ver, después tenemos acá. Y como no tiene ningún vecino, su señal va a representar un singulete. Y su integral va a representar 6 hidrógenos. Después tenemos esta señal que representa el metileno que está acá. Y el metileno que está acá. Entonces, esa señal está en 1,43. Está muy cerca del grupo. No, en realidad no está cerca, pero está relativamente cercano al grupo carbonilo. Entonces va a estar desplazado, pero está dentro de la zona relativamente normal de desplazamiento para los alcanos. Bueno, aquí estos son dos hidrógenos que van a estar acoplados con estos dos metilenos. Entonces, ese acoplamiento va a hacer que va a desplazar esta señal un poco más a campo alto y que, bueno, la cercanía en realidad no tan cercana al grupo carbonilo tenga un efecto menor sobre esta señal. Bueno, esta señal representa un triplete. Eso quiere decir que está acoplada con dos vecinos, que son estos de acá. Y va a representar, su integral va a representar a 4 hidrógenos. Los metilenos de acá y los metilenos de acá. Bueno, después tenemos la señal del sextuplete. Del sextuplete que yo le puse cuatriplete, pero es un sextuplete, ahí me equivoqué. Entonces, esa señal, estos dos protones que están acá van a estar acoplándose con estos 3 hidrógenos del metilo y estos 2 hidrógenos de este metileno. Por lo tanto, su multiplicidad va a ser de 6. Vamos a encontrar 6 picos acá. ¿Ya? Y esa señal, como ya lo mencioné, en realidad es un sextuplete, no un cuatriplete, y su integral va a representar 4 hidrógenos. 2 de acá y 2 de acá. Bueno, después tenemos la señal de este singulete. Este singulete va a representar a los hidrógenos que están aquí, a los hidrógenos de este metilo. Entonces, el metilo de acá y el metilo de acá. No tiene ningún vecino, así que no va a presentar ningún acoplamiento, solo va a representar un singulete y su integral va a representar 6 hidrógenos, 3 de acá y 3 de acá.
Y por último tenemos esta señal 0,89 acá. Entonces va a representar a este metilo y a este metilo. Son 6 hidrógenos en total. Y estos van a estar acoplados con estos dos de acá. Por lo tanto, vamos a tener un triplete. Acá. Vamos a tener un triplete que van a ser este metilo y este metilo. ¿Ya? Ya. Ahora lo que se me quede. Ah, mm. Bueno, las causas de el corrimiento químico, bueno, el verde es el que está a campo más bajo, que es porque está adyacente al grupo atractor de carga. Después tenemos bueno, después vemos cómo progresivamente va disminuyendo la frecuencia debido a la lejanía progresiva al grupo atractor. Entonces primero vamos a tener el verde acá, el adyacente, después vamos a tener el naranjo, que también está adyacente al grupo atractor, pero al estar acoplado con este y con este, va a tener un mayor apantallamiento, por lo tanto su señal no va a presentar el mismo corrimiento de este de acá. Y bueno, esta y esta van a ir disminuyendo su corrimiento progresivamente de acuerdo a la lejanía al grupo atractor de carga. Ya, en el segundo espectro tenemos básicamente lo mismo, las mismas señales, los mismos corrimientos, las mismas multiplicidades y las mismas integrales. Tengo mucho más que agregar ahí. Ya, después teníamos ya, las constantes de acoplamiento. Bueno, la constante de acoplamiento me dieron las mismas distancias aproximadamente, tanto para... Si lo puedo agrandar. Entonces, intenté determinar la diferencia entre las frecuencias de las señales. Entonces, la diferencia entre esta señal y esta señal y esta, después esta señal y esta señal y esa, y así sucesivamente, y con esta también. Entonces, al determinar la diferencia entre sus frecuencias, me apareció la misma constante de acoplamiento para las tres. Por lo tanto, las tres deberían compartir una especie de acoplamiento. Pero sabemos que la señal amarilla, estos metilenos están acoplados con la roja y a su vez la roja está acoplada con los azules. Por lo tanto, eso explicaría por qué los tres tienen la misma señal, o sea, la misma constante de acoplamiento. Lo cual me dio un resultado de 3,4. Muy aproximado por el error de medir la pantalla con una regla. Ya. Después identifique mediante un triángulo de Pascal la multiplicidad de la sed.
Entonces, la multiplicidad es la señal de 1,33 ppm. Entonces, esa señal es para estos hidrógenos, que un pequeño alcance antes de que me muela palos por segunda vez. ¿Dónde están? Ya, entonces estos metilenos, bueno, la molécula presenta, las dos moléculas presentan otro elemento de simetría que son ¿cómo lo sitúo? Bueno, no sé cómo explicarlo ahora. Ya, bueno, los metilenos son químicamente equivalentes, ya que bueno, en esa parte de la molécula existe un plano de simetría que los refleja. Y los metilos tienen libre desplazamiento. Este metilo de acá y este metilo de acá. Tienen libre giro. Ya. Entonces, ¿qué estaba? Ya, entonces, para la señal de 1,33 encontramos 5 vecinos. Por lo tanto, para una señal con 5 vecinos vamos a tener 32 posibilidades que se van a distribuir de esa manera. Entonces, vamos a tener 6 picos en esta señal. Los dos extremos y los dos más débiles y extremos de 1, los siguientes dos de 5 y los más notorios de 10. Acá, no lo estaba enfocando. Entonces esa es la señal. Esa señal se representa con esta forma y esas son sus intensidades relativas. Ya, bueno, entonces para esa señal las combinaciones posibles son 32 en total. Y esas combinaciones se van a distribuir de esta forma. Y para cualquier triplete, para representar una señal con dos vecinos, por lo tanto las combinaciones van a ser 2 y sus intensidades relativas van a ser esas. Si es un triplete son 3 picos, los dos extremos de una intensidad relativa de 1 y el del medio con una intensidad relativa de 2. O sea, el doble que los del extremo. Y bueno, después dice dibuja esquemáticamente las combinaciones posibles de este caso. Ahí está el dibujo, el triángulo de Pascal, y después dice dibuje ambas moléculas en perspectiva mostrando orbitales pi y los electrones no enlazantes. Bueno, eso era lo primero que hice. Está acá. O sea, ahí están las dos moléculas. Ya. Una cosa. El tema de la simetría de esta molécula, yo de esto no estoy muy seguro, pero yo tengo la idea de que, o sea, yo creo que este etilo acá tiene libre rotación, por lo tanto, en ciertos momentos puede estar idéntico a esta parte de acá. Y este enlace que sale de acá también debería tener libre rotación.
Entonces, en algún momento, esta parte con esta de acá también estarían idénticos, porque acá no se ve específicamente como la misma orientación, porque esta se ve hacia acá y esta se ve como hacia allá. Entonces no son exactamente idénticas, pero gracias a la libre rotación en sus enlaces, hay momentos donde, o sea, se dan donde se ve como claramente que el eje de simetría acá, el plano de simetría. Entonces, esta parte de la molécula se reflejaría en esta y por lo tanto sería una molécula meso. Y para el tema de esta molécula también, asumiendo el libre giro de estos enlaces y después la operación de simetría, esta se convertiría en una molécula Kira, haciendo que esta parte de la molécula sea equivalente, químicamente equivalente a esta acá. Y bueno, eso con mi prueba, profe. Y realmente creo que lo más complicado de este ramo son estas cosas. El tema de las operaciones de simetría y, y ya no tanto, pero todavía aún me cuesta un poco el tema de el dibujo. Después de un montón de dibujos que he hecho, me compliqué un montón con una molécula aparentemente tan simple como esta. En realidad es mucho más complicada de lo que pensé. Así que eso, profe. Muchas gracias por esta segunda oportunidad y hablamos pronto.